alegro de verles. Aleluya. No hay como nuestro Dios. Amén. Vamos a ir a Daniel. También quería decirles que ya ven que el sábado estuvimos aquí reunidos, estuve predicándoles, y en la noche a las 3 de la mañana me levanté para ir al baño, y normal, y cuando regresé del baño me senté en la orilla de la cama para pues acostarme de nuevo. Y hermanos, como, no sé, al sentarme en la orilla de la cama, como que la cama hubiera estado electrizada. Inmediatamente mi cuerpo comenzó a temblar, mi boca a tartamudear. Y yo luego entendí que como que iba a hablar lengua, pues, pero es que yo no estaba pensando en que iba a hablar lengua. Yo lo que tenía era sueño. Acostarme iba. Y comencé a llorar, pero llorar, hermanos, como llora un bebé, era una cosa incontrolable. Bueno, no sé si lo creen o no, quisiera que lo creyeran, ¿verdad? Porque a mí me pasó, yo puedo decir que me pasó. Y de repente escuché una voz que me habló y me dijo: suelta la lengua, suelta la lengua, porque yo soy Jehová tu Dios. Y vengo a hablarte a ti en arameo. Y comencé a hablar lenguas. Y todo lo que me habló en lengua, yo lo entendí como que si me hubiera estado hablando en español. Aleluya. Tenía muchos años que no sentía eso. Santo, santo. Pero Dios se puede. Amén. Disculpen, hermanos, que Aleluya. Te adoramos, Jesús. cuando nos toca que hablar de Dios, esto es lo que sentimos. No se puede sentir otra cosa. Sentimos la presencia de Dios. Aleluya. Amén. Entonces vamos a ir a Daniel 9:24. Amén, amén. Y nos vamos a poner de pie en reverencia a la palabra, si usted lo quiere hacer y puede hacerlo. Amén. Dice la palabra así, ¿lo tienen todos? Amén. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Reconozco, Señor, que tú eres nuestro Dios. Amén. Tú eres el Dios del poder en la tierra y en el cielo. Aleluya. Amén. Eres el Dios de Israel Amén. y también nuestro Dios. Te damos gracias, te alabamos y te glorificamos, porque Sí, Dios. a pesar de ser tan enfermos, tú estás con nosotros. Aleluya. En esta noche, este pueblo, Señor, y mi persona, nos entregamos a tu Espíritu Santo, Santo, sí, Señor. para que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos hable a través de esta palabra. Te pedimos que todo este lugar y toda nuestra mente y todo nuestro cuerpo reine tu presencia y tu gloria, Padre. Amén. En el nombre de Jesús te damos gracias. Sí, Dios. Aleluya.
Amén. Pueden sentarse, hermano. En esta noche quiero hablarles de la gran tribulación. Yo creo que muchos de ustedes han escuchado acerca de la gran tribulación o la tribulación. Cuando hablamos de la tribulación, estamos hablando del conjunto de todo lo que es tribulación y gran tribulación. Pero sabemos que hay que partirla por mitad, porque hay tribulación y gran tribulación. Así que vamos a hablar de eso. Yo espero en el Señor poder hablarles de esto. Es muy importante que lo entendamos. Esta es, hermanos, una visión anticipada de acontecimientos finales de la historia de la humanidad. La marca de la bestia en la gran tribulación en el reino eterno de Dios. La marca de la bestia, hermanos, es algo que está latente hoy día en la iglesia. Y aunque no lo creamos o no lo crean muchos, es así. Cualquiera pudiera pensar que la marca pudiera ser, de que hablamos de 666 y que va a ser en la frente y que luego le van a meter un chip en la mano y cosas así. La gente piensa de diferentes maneras, ¿verdad? De diferentes maneras. Pero nosotros pensamos en que la palabra de Dios es una figura y que la palabra de Dios es para hablarnos a nosotros. ¿Cuántos lo creen así? Que la palabra de Dios nos habla a nosotros. Mire lo que dice en el pasaje que acabamos de leer, Daniel 9:24. Solo pónganle atención ustedes. 70 semanas están, dice, determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Y fíjate, ¿quién es la ciudad de Dios? Bueno, somos nosotros, figurativamente hablando, ¿verdad? Y luego dice, ahí mora nuestro Dios, pues, ¿verdad? Mire lo que sigue. Para terminar, dice, la prevaricación, póngale atención a esa palabra, y poner fin al pecado. Prevaricar, hermano, es faltar conscientemente, cometer error o cometer errores. Y si eso existe, hermano, no puede haber justicia perdurable, ni en la iglesia, ni en el hogar, ni en los hijos de Dios. Y bueno, mucho menos afuera, ¿verdad? Miren cómo está el mundo hoy, destruyéndose por pedazos, pues, por partes. Hay destrucción. ¿Qué es la gran tribulación, hermanos? La tribulación es un periodo de tiempo cuando el Señor llevará a cabo al menos dos aspectos de su plan. Primero, Él concluirá su disciplina a la nación de Israel. Él va a terminar con la disciplina del pueblo de Israel. Y segundo, Él juzgará, póngale atención a esto, Él juzgará la incredulidad y la maldad de los habitantes del mundo. Eso es lo que va a pasar en este periodo de tiempo. Bueno, ya está pasando, porque ya estamos viviendo la tribulación. Así que si ustedes traen lápiz, quieren apuntarlo, yo les voy a dar aquí Apocalipsis capítulo 6 al capítulo 18 para que lo apunten y lo lean en su casa.
y se dé cuenta de todo lo que viene. Apocalipsis capítulo 6 al capítulo 18, para que tengan que leer en la casa. Lean. La duración, pues, de la tribulación, hermanos, es de 7 años. Esto es determinado por una comprensión de las 70 semanas de Daniel. De ahí deducimos, ¿verdad? De ahí comprendemos. Miren lo que dice Daniel 9, 24 al 27. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrán 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana. Hará cesar el sacrificio y la ofrenda después con la muchedumbre de las abominaciones. Vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bueno, lo vamos a explicar un poquito. ¿Sabe pues si entiende? ¿Qué tenemos que entender? Que desde que la salida de la orden para restaurar y edificar, entonces hay una orden que se dio para restaurar y edificar. Hay una orden que ya salió. Esa orden ya se dio para restaurar y edificar. Tenemos que ser edificados ¿en quién? En Cristo Jesús. Tenemos que edificar nuestra vida en Cristo Jesús. Es una orden. Edificarnos. Aquí está hablando de Israel, por supuesto, como nos dijo Sabino. Pero la Biblia nos está hablando de nosotros, como pueblo de Dios. ¿Somos el pueblo de Dios o no somos el pueblo de Dios? Entonces nos está hablando de nosotros. Tenemos que restaurar nuestras vidas. Dice, y el pueblo, dice, de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. O sea, si no obedecemos la orden de Dios de restaurarnos, ese príncipe se va a levantar y va, dice, a destruir la ciudad y el santuario. Va a destruir la ciudad y el santuario. Somos nosotros.
el santuario de Dios, donde Dios vive, donde Dios mora. Tenemos que buscar cómo ser restaurados. Habrá un destructor que destruirá todo lo que esté alrededor de nosotros si no obedecemos la voz de Dios. Se debe de obedecer, pienso yo. Habrá, bueno, yo no les dije que, solo les dije que hablé lengua, que Dios me puso a hablar lenguas, no les dije todo lo que me pasó. Habrá un tiempo, dice, para que restaures tu vida delante de la presencia de Dios. Lo acabamos de leer, ¿no? Habrá un tiempo determinado para que tú restaures tu vida delante de la presencia de Dios. Porque si no lo haces, ese príncipe se va a levantar y va a venir contra ti y va a destruir todo lo que hay alrededor tuyo. Una de las cosas que me pasó a mí, yo le pregunté a mamá, es que yo soy bien raro, hermano. Porque es que a mí no me gusta como darme importancia, pues. Y yo le decía a Mari, yo te hago una pregunta, fíjate que esto y esto me pasó a mí, tú te has dado cuenta, ¿verdad? Porque está ahí. Ella sabe, ella es mi testigo lo que me pasó, lo que yo viví. Bueno, siempre ha sido testiga de todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Y entonces, le digo, ¿qué hago? ¿Lo digo por medio del internet? ¿O lo digo antes de que grabe? Pero me dice, no, dátelo solo a la iglesia. Y estábamos entre eso, ¿no? Sí. Y entonces pensamos en que mejor Dios lo manejara. Y bueno, pues Dios lo está manejando, ¿no? No nosotros. Y Dios me habló y me dijo, por cuanto dudaste, me dijo, de todo lo que el profeta que te envié te dijo, tuve que venir personalmente. Y yo dudé, hermano, es verdad. Dudé porque cuando me dijeron que ellos estaban viviendo los días que estaban pasando aquí en de fulano, entonces yo dije, no, pues ellos lo pusieron al día y lo que me dijo en la carne. O sea, yo cuando supe eso fue lo que yo pensé. Pero Dios llegó a mi vida. Me dijo, por cuanto dudaste, yo vine personalmente. Y pues ya muchos de ustedes oyeron la profecía, creo, ¿no? Todo lo que me dijo. La gran tribulación, hermano, bueno, me dio para la iglesia también. La gran tribulación es la última mitad, hermanos. Pongan atención a esto porque esto no es muy fácil, ¿no creen? Habrá muchos estudiosos de la Biblia, grandes estudiosos, conocedores de la palabra, que para ellos es fácil, para mí no. Para mí es complicado explicarlo. La gran tribulación es la última mitad del periodo de la tribulación y durará 3 años y medio, que es la gran tribulación. Va a durar 3 años y medio. En este periodo de tiempo, la bestia, hermano, o anticristo será revelado y la ira de Dios se intensificará grandemente o en gran manera. Pero esto va a ser en la última parte, la última mitad, que es la gran tribulación. Pero pónganle
atención porque estamos hablando de la gran tribulación. Y yo quiero que le pongan atención aquí. La bestia o anticristo. La bestia o anticristo. Que no se les olvide eso. Entonces, hermanos, desde la primera mitad de la tribulación, que son 3 años y medio, la actividad del anticristo se ha manifestado en gran manera. O sea, la primera mitad de la gran tribulación, el anticristo se ha manifestado en gran manera. Y la ira de Dios también ha crecido sobre las familias del mundo. Ahora la pregunta es, ¿quién es el anticristo? ¿Quién es el anticristo? Porque aquí dice que en la gran tribulación la bestia o el anticristo será revelado. Pero aquí más abajo está hablando de que el anticristo ya está trabajando desde la primera mitad, que es en la que estamos. Y entonces la pregunta es, ¿quién es el anticristo? Y oiga bien, todo el que se opone o se levanta contra todo lo que es culto a Dios. Amén. Ese es el anticristo. O todo el que se levante contra sus propios hermanos. Es un anticristo. Todo el que se levante en contra de la iglesia es un anticristo. Es más, todo el que se levanta aún en contra de él mismo, pensando en que está actuando bien, pero que no está bien delante de Dios. Ese es un anticristo. Por eso, oe ahí la enseñanza o la importancia de la enseñanza de la palabra, porque la palabra hay que aprenderla tal cual es la Biblia. Porque hay mucha gente que enseñan y mucha gente que aprende a su manera. Y la Biblia solo tiene una manera de explicarse y de aprender de ella. Y es tal cual está escrita aquí en la palabra de Dios. Dice que nadie le puede poner ni quitar. O sea, no podemos pensar, no podemos decir, oh, yo creo que esto es así, o esto es así. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿quién es el anticristo? Todo el que se levante, se opone, dice, o se levanta contra todo lo que es culto a Dios, contra hermanos, contra la iglesia, contra ellos mismos. Eso es un anticristo. Es importante, hermanos, que entendamos que la tribulación y la gran tribulación son la misma cosa. Es muy importante entender eso. Y explico. Dentro de la escatología, que es el estudio de las cosas futuras, o sea, dentro de esa orden, ¿no? de enseñanza. La tribulación, hermanos, se refiere a todo el periodo de los 7 años, o sea, de las 70 semanas, que son 7 años. Eso corresponde a la tribulación. La tribulación se refiere a todo el periodo de los 7 años, mientras que la gran tribulación se refiere a la segunda mitad de la tribulación, 3 años y medio. Ya dividido los 7 años, ¿verdad? 3 años y medio.
Entonces, nosotros, hermanos, la iglesia está viviendo la última parte de la tribulación. Santo. Santo. Esto es cosa seria. Nosotros ya estamos viviendo la última semana de las 70 semanas de Daniel. O sea, la última semana de la tribulación, que son 3 años y medio. Esa última parte es la que la iglesia está viviendo ahorita. Santo. Bendito Dios. Que es la tribulación. Tómese, y esto es otra de las cosas que le debe poner mucha atención a usted. Tómese en cuenta, hermanos, tómese en cuenta que todo esto es una figura. El tiempo para Dios no existe. Por lo tanto, estamos viviendo los últimos tiempos de la vida en la tierra. O sea, la iglesia está viviendo los últimos momentos aquí en la tierra. Porque cuando la gran tribulación se manifieste, hermano, la iglesia va a ser arrebatada. Y yo debo, hermanos, debo luchar para irme con la iglesia. No sé usted, ¿qué piensa usted? Porque no oigo aménes, ni gloria a Dios, ni nada. Así que tenemos que luchar para podernos ir con Cristo Jesús. Esto es una figura, todo lo que les estoy explicando, hermano, es una figura. Porque para Dios no existe el tiempo. Es imposible que estuviéramos hablando en literalmente 7 años y 3 años y medio para Dios. Eso no, y tampoco eso se pasa en un abrir y cerrar de ojos. O sea, para Dios no existe el tiempo, así que, pero esta es la figura que nos muestra a nosotros lo que la iglesia está viviendo. Y que la iglesia está viviendo el último periodo aquí en la tierra. Y luego viene la gran tribulación de la que ya hablamos un poquito atrás, porque no podemos hablar de todo lo que va a suceder, todo el acontecimiento de ambas situaciones. Ya hablamos un poquito atrás de donde dice que vendrán Dios en ese tiempo, ese periodo, dice, de tiempo, va a ser revelada la bestia, dice, y el falso profeta, y serán a lo que dice la Biblia, el crujir de dientes, el lloro y el crujir de dientes, ¿verdad? Serán días terribles, difíciles de vivir aquí en la tierra, pero cuando eso, la iglesia estará con Cristo Jesús. ¿Cuánto dice amén? Sí, gloria a Dios. Entonces, hermanos, la iglesia, hermanos, será arrebatada antes de que llegue la última mitad de la tribulación. O sea, la gran tribulación, para estar con Cristo en las nubes. Mientras la otra mitad de las 7 semanas, que es la gran tribulación, se manifieste aquí en la tierra. Y venga ese día oscuro y terrible. Bueno, usted dirá, el día que viví hoy es un día terrible, es una situación tremenda la que me pasó. Bueno, eso es una mentira. Nosotros no hemos vivido nada de lo que va a sufrir o lo que va a pasar en este periodo de tiempo, la gran tribulación. Por difícil que usted o para usted haya sido la vida, no ha pasado absolutamente nada comparado con lo que viene. Eso es algo exagerado, a pesar de que nosotros ya hemos visto bastante, ¿no es cierto? ¿Cuántos muertos van ahorita, verdad? Miles de muertos. Hemos visto,
Yo recuerdo cuando, creo que se dice el Mitch, algo así, ¿no? Que le pusieron a un huracán que hubo, ¿no? Como creo que en Honduras un pueblo entero se derrumbó un monte y ese monte cubrió un pueblo entero. Santo. Ríos desbordados, hermano, donde la gente se queda a la intemperie, sin casa, sin muebles, sin ropa, sin qué comer, y lo peor es que sucede en los pueblos más pobres del mundo. Y el resto de la gente no tiene para ayudar a esa gente. Y se mueren de hambre, de frío, los niños. Ahí andan desnuditos. ¿No lo ha visto usted? ¿Y quién hace las naciones? Bueno, ayudan ciertamente, pero tampoco se alcanzan. Porque es demasiado, hermanos. Son demasiados acontecimientos lo que están pasando ya en esta época. Porque el anticristo ya está activo, hermanos. Masivamente ya está activo. Y la palabra de Dios dice, y la ira de Dios se levantará contra el anticristo, contra los acontecimientos del anticristo. Entonces, ¿usted no tiene una idea de cómo es la ira de Dios? Si cuando no era la ira de Dios, hermanos, cuando cuando Moisés estaba en el monte, y no era la ira de Dios, sino que simplemente era la gloria de Dios. El monte dice que ardilla, el monte entero ardilla y temblaba, de tal manera que el resto de los ancianos que se quedaron abajo tuvieron que poner señales para no pasar de ahí, ni siquiera el ganado, porque lo que pasaba de ahí, hermano, se moría. Cuando la gloria de Dios cayó en el templo que David había construido para inaugurarlo, si le queremos poner ese título, descendió la gloria de Dios y nadie podía entrar. Y estoy hablando de la gloria de Dios, la presencia de Dios. ¿Se imagina? Yo sentado en la orilla de la cama, ¿cómo yo podía resistir esa presencia de Dios? Y desde que me senté, sentí como que me hubiera sentado en un asunto eléctrico. Y mi cuerpo comenzó a temblar. Eso es horrible, hermano. Eso, mire, no es bonito, es horrible. No crea que es bonito. Se siente feo, usted no sabe lo que está pasando.